incluidos en clase 3. Estamos en la clase 3 del curso de redacción de documentos administrativos, ¿verdad? Voy a compartir en este momento nuestra pantalla. Sí, aquí estamos ya. Sí, listos con la clase 3. Y por favor me verifican si está fluyendo tranquilamente la PPT una tras otra y si se me está escuchando claro, ¿ya? Y así ya empezamos sin ningún inconveniente. Bien, entonces estamos en la clase 3, como les decía, del curso de redacción de documentos administrativos, y hoy vamos a tocar algunos documentos que son propiamente de la gestión, ¿verdad? Vamos a ver por qué de la gestión. Sabemos que una institución tiene internamente varias acciones en función, bueno, relacionado y vinculado a las funciones que cada una de las áreas tiene, ¿no? Y en base a esto, los encargados, los jefes directivos de cada área emiten sus documentos, ¿no? Esto es los directivos, y también la parte operativa también puede emitir documentos, ¿no? Pero ocurre que cuando ya tiene que esa institución gestionar algo de manera externa, lo hace con algún documento muy especial, ¿no? Muy especial para poder dirigirse hacia alguna empresa, hacia una institución pública, etc., ¿verdad? Cualquiera de las dos. Entonces, por eso es que le llamo yo propiamente no solo de petición, sino además de una propia gestión, ¿no? Que puede ser en muchos de los casos más externa que interna. Y vamos a tocar en este caso el oficio y el memorial. Ya vamos a explicar entonces de qué se trata estos dos documentos, pero antes hablemos un poco de esta gestión. Sabemos que la gestión administrativa está siempre vinculada a la comunicación, ¿verdad? Nada podemos hacer sin comunicarnos. Trabajamos en equipo, realizamos actividades en grupo necesariamente. Como en este gráfico intento explicarles que el equipo se reúne, hay a veces una lluvia de ideas, repartición de actividades en función a las metas o las actividades grandes que van teniendo, y se reparten, ¿verdad? Y de acuerdo a esto hay fechas de cumplimiento también. Entonces se necesita con esto formalizar la comunicación, ¿cierto? Entonces una de ellas es de importancia, es la formalización de la comunicación entre instituciones o autoridades, ¿verdad? Necesitamos recalcar también que esto nos va a ayudar a registrar algunas solicitudes, algunas disposiciones, algunas respuestas oficiales también. Es cierto que cuando coordinamos informalmente mediante un grupo de WhatsApp, una comunicación de correo electrónico que no siempre es formal, eh, mediante una conversación así como esta, mediante un Meet, mediante un Teams, mediante un Zoom, es decir, una videollamada, por teléfono, y tomamos acuerdos también. Sí, nuestra palabra también tiene validez, que en este caso es una validez moral, ¿no? Pero formal como evidencia de una comunicación en una institución, pues lamentablemente no, ¿no? En la institución pública, por ejemplo, les contaba yo que emitimos muchos documentos, ¿no? Todo lo que hacemos tenemos que evidenciar, hasta los simulacros, ¿no? Como hoy tuvimos uno a las 3 de la tarde y también tenemos que evidenciar que hemos realizado nuestro simulacro, ¿sí? Pero también, y se nos dice mucho, si a veces las personas que están trabajando en institución pública nos cansamos mucho de la emisión de tanto documento, y se nos dice a veces algunas personas que ya quizás o de cansancio o quizá el hecho de no tomar la importancia debida a la palabra, dicen no, para esto no emitas documento, me vale más la palabra tuya, más el compromiso que hemos tenido en esta reunión. Y es cierto que eso vale mucho, que el compromiso, la palabra, el acuerdo, el apretón de manos, sí vale bastante, ¿no? Y sirve, al menos como gesto, en el momento, sí, pero se tiene que plasmar en un documento, porque no sabemos mañana más tarde qué puede suceder. Y ese mañana más tarde puede ser mañana mismo en una supervisión, mañana mismo en una auditoría, pasado mañana en un recordatorio porque ya quizás se nos fueron los detalles, o en una supervisión futura en siguientes años, o hasta en un proceso administrativo, que a veces nos pasa, ¿no?
se equivocan y quieren denunciar a alguien porque no entendieron bien, y si estás como directivo te denuncian a ti y necesitas probar lo que ocurrió años anteriores. Y quizá ya no trabajas en esa institución, pero necesitas defenderte. ¿Con qué te defiendes? Con un documento escrito. ¿Qué quiere decir, profesora? Que todos en institución pública guardan sus documentos de por vida y lo guardan en papel. Bueno, ya por ahí digitalizamos varios de ellos y los guardamos en nuestra custodia, lo que nos pertenece, ¿verdad? Y la institución también alberga este grupo de documentos que se llaman, pues, y se suelen decir, en la parte del acervo documentario de una institución, ¿verdad? Y sí, para eso necesitamos, además de habernos comprometido, estrechándonos la mano, eh, con palabra, no necesariamente diciendo te lo prometo, pero sí estamos acordando moralmente que sí lo vamos a realizar, pero registramos esto, ¿verdad? Registramos oficialmente en un escrito. Llámese diferentes documentos, ¿no? Solicitudes, acuerdos, porque así también se llaman los documentos, oficios o informes, etcétera, ¿verdad? Con esto se garantiza uno, la validez administrativa, ¿no? Porque solo así nos garantizamos válidos, ¿sí? Es así, sino también garantizamos el orden, ¿no? El orden de los procesos. A veces decimos que para realizar una actividad mayor necesitamos pasar primero por tal, segundo por cual, tercero por lo siguiente, ¿no? Y finalizamos con quizá un evento, ¿no? Bueno, entonces cada uno de ellos tiene que realizar el cumplimiento paso a paso, ¿verdad? Evaluamos, por ejemplo, a un grupo en una convocatoria de personal. Tenemos que evaluar currículums, luego evaluar la parte técnica con alguna evaluación de conocimientos, luego quizá la parte práctica, sí, que si pedimos algo práctico, pues lo tenemos que evaluar en el campo, y luego quizá una entrevista personal, ¿no? Entonces realizamos esto paso a paso, garantizamos con un escrito también que lo hemos realizado en orden, ¿no? Garantizamos también la trazabilidad. ¿De qué hablamos de trazabilidad? Hablamos del procedimiento en el que participa este documento. Y con un documento garantizamos que pasó por tal proceso y cumplió en esta medida. Luego pasó al siguiente procedimiento, a la siguiente etapa, y cumplió en esta medida con la participación de tal o cual personal o colaboradores, ¿cierto? Y bueno, significa entonces, en todo caso, una gran importancia garantizar todo este proceso, ¿sí? Además, sustentamos decisiones, ¿no? Pasa que nos ponemos de acuerdo si en un acta, en una reunión levantamos un acta y decimos, bueno, sí, estamos de acuerdo que desde el lunes tenemos un horario diferente, ¿no? Pues se sometió a votación, la mayoría estuvo de acuerdo y por lo tanto se acata lo decidido, ¿sí? Pero tenemos que sustentarlo también en un documento. Entonces se sustentan decisiones así. Entre los documentos más usados en esta que llamamos gestión, porque gestión se entiende un poco más por lo exterior, ¿verdad? Aunque hay una gestión interna de todas maneras, pero si nos ceñimos a una gestión institucional, interinstitucional, es decir, externa, sí, el más usado para esto es el oficio. Vamos a definir en un momento qué es el oficio, y también nos ayuda mucho el memorial, ¿no? Cada uno de ellos con una finalidad, pues, específica, ¿no? Tiene una razón de ser cada uno de estos documentos. Bueno, vamos a empezar con el oficio, ¿sí? ¿Qué nos dice el oficio? Tenemos por aquí al lado una representatividad del documento. No pido que lo entiendan qué dice cada frase o cada párrafo, porque después lo vamos a tocar de otra manera, ¿no? Nos sirve solo de manera representativa. Bueno, el oficio es un documento administrativo, escrito, sí, de todas maneras. Escrito en cualquiera de sus formatos, ¿no? Digital o físico, sí, cualquiera de los dos formatos es válido, ¿no? Según la disposición de la institución, ¿no? Una empresa privada tiene un sistema de gestión documental, pues lo creará a través del sistema de gestión, ¿no? Si alguna institución pública la tiene y puede plasmar una firma digital, pues también es válido, ¿no?
Pero ¿qué pasa con la institución que no tenemos, y me incluyo un sistema de gestión documentaria automático? Entonces tenemos que generar estos documentos de manera física, ¿no? A través de un sistema de gestión documentaria físico presencial, ¿no? Y si es presencial, pues físico no amerita incluir una firma digital. La firma digital es únicamente usada para un documento virtual, un documento digital, ¿ya? Entonces, en este sentido, pues, es escrito de todas maneras, es formal, es protocolar también, cumple a veces, ya hemos acordado, sí, nos hemos reunido, nos hemos echado la mano y hemos dicho, sí, esto se va a realizar, se va a ejecutar. Pero necesitamos, de manera protocolar, plasmarlo en un documento, ¿no? A pesar de que ya estamos seguros de que se va a realizar, ¿sí? No es que esperemos a que se plasme en un documento para iniciar, bueno, en lo formal es así, ¿no? Pero podríamos preliminarmente iniciar algunas actividades, ¿verdad? Utilizado, pues, este documento sobre todo para comunicar también disposiciones, para comunicar por ahí solicitudes, sí, porque un oficio también sirve como documento para solicitar. Igual que la solicitud y la carta, profesora, no del mismo modo exactamente, pero sí sirve para solicitar, para hacer alguna petición. Para informar también, o también para dar respuesta a alguna consulta, a algún requerimiento, ¿verdad? Entre entidades, en este caso, públicas o privadas, pero siempre, siempre incluyendo la autoridad máxima. Pero a ver, veamos aquí. Llámese oficio como comunicación externa, como parte de una gestión interinstitucional, pues hay una particularidad en ello, ¿no? Cuando recién nació el oficio, era para comunicarse entre instituciones públicas, únicamente entre instituciones públicas, ¿no? Así nació. ¿Qué pasó luego? Las comunicaciones eran privada, pública, privada con privada, pública con pública, ¿verdad? Pues mucho más ágil esto, entonces se necesitó mantener todavía el oficio porque la manera protocolar como uno se comunica a través de él nos permite separar a estas instituciones, representar a la autoridad máxima para esto, ¿no? Entonces se usa hoy en día mucho más para comunicarse entre dos instituciones, como mínimo una de ellas una institución pública. Es decir, una institución pública con una pública con una privada y viceversa. Puede pasar que ocasionalmente se comuniquen también dos privadas, ¿no? No es lo que se debería hacer porque por definición no amerita, no es lo correcto, ¿no? Ahora, lo correcto legalmente, pues sí, lo pueden hacer. No hay una norma que nos diga, el oficio es solo para dos instituciones, mínimamente una pública. No lo hay, ¿no? Así que dos privadas también lo pueden hacer, pero confunde un poco la definición si lo hacen, ¿no? Entonces puede existir otros documentos que pueden realizar, ¿sí? Mejor, bueno, por ahí algún tipo de carta, ¿no? Otro tipo de documento. Pero si lo quieren hacer así, pues no están en falta, así que también es válido, ¿no? Bueno, entonces dos instituciones, mínimamente una pública, ¿no? ¿Qué características tendría que tener este oficio? Consideremos que es el documento máximo de salida, ¿no? Un documento con el que nos comunicamos con otra institución, fuera, externa. Y los que firman son la autoridad máxima de esta institución. Así que tiene que tener, de todas maneras, un lenguaje claro, eso yo creo que estamos convencidos, sí, formal, objetivo, pero tenemos que tener mucho más cuidado en su redacción, porque recuerden que representa a la institución. Entonces, por lo tanto, hay que hacer las revisiones pertinentes para, pues, no cometer errores, ¿no? Mucho más que los oficios, la mayoría no son muy largos, ¿no? Se hacen largos cuando ponemos anexos, se hacen largos cuando sustentamos varias situaciones a través de varias normas legales que hay que mencionar, ¿sí? Y si es así, pues lo hace largo, pero el mensaje
el mensaje pues tiene que ser concreto también, ¿no? ¿Para qué se emite un oficio? Bueno, entonces el lenguaje claro, formal, objetivo, de todas maneras. Es de uso institucional, es de uso externo, ¿no? La estructura debe estar definida y estandarizada, es decir, todos los oficios tendrían que tener la misma fuente, tendría que tener la misma distribución de los párrafos, tendrían que ponerse de acuerdo si pongo sangrías o no pongo sangrías, ¿no? Tendríamos que ver si la fecha la colocamos dentro del encabezado o la ponemos en primera instancia en la parte superior derecha, en la parte superior izquierda. Bueno, la institución es la que marca este formato, ¿sí? Así que sí tiene que haber estandarización en el, al final. La firma, bueno, se acostumbra la firma pues poner en el medio, ¿no? Ya hoy en día todo para poder resaltar mejor y darnos cuenta de la lectura mejor de quién es el remitente, ¿no? Y eso nos sirve para la clasificación, para la clarificación de metadatos también, entonces necesitamos ponerlo en el medio, ¿no? Yo creo que casi todos los documentos estamos colocándolos en el medio, ¿no? Antiguamente se colocaba en la parte inferior izquierda, ¿no? Hoy en el medio, ¿sí? Bien centrado. Siempre con un papel o con un fondo membretado, ¿verdad? Porque recuerden que representa a la institución, ¿no? Tipos de oficio, sí, tenemos tipos de oficio, tenemos una clasificación, ¿verdad? Bueno, hay diferentes tipos de clasificación de los oficios, pero podemos mencionar algunos, ¿no? Uno puede ser considerado el oficio simple, ¿no? ¿Qué pasa con el oficio simple? En un oficio simple hay una comunicación directa entre dependencias o instituciones. El oficio simple es un documento, claro, de comunicación directa entre dos dependencias, áreas o instituciones o autoridades, ¿verdad? En este tipo de oficio, eh, que por cierto es el más frecuente, se utiliza para tratar un solo asunto. Ojo, siempre un solo asunto. Y por ahí queremos acompañar un asunto más, pero tiene que estar muy relacionado con el asunto principal, ¿cierto? Y va dirigido a un solo destinatario. Esa es la característica principal de un oficio simple. Un solo remitente y un solo destinatario. Un ejemplo podría ser que un área administrativa solicita información a otra dependencia, ¿no? Externa, de hecho. Entonces, una institución solicita, por ejemplo, un apoyo logístico a otra entidad, ¿no? Para de repente organizar un evento, eh, para de repente capacitar a mis trabajadores en cierto tema y envío un oficio a una universidad, por ejemplo, ¿no? Y sí, lo envío a una sola porque ya estoy dirigida a estos temas y estoy viendo de que esta universidad me puede eh, por ahí orientar en este tema específico, ¿sí? Entonces, únicamente a una sola universidad. Y soy yo, bueno, en este caso mi institución la que se dirige, ¿cierto? Entonces es de uno a uno, entonces será un oficio simple. Tenemos otro tipo de oficio, el oficio múltiple. En este caso, un mismo contenido dirigido a varios destinatarios, es decir, un solo remitente, ¿no? Dirigido a varias entidades, ¿no? El oficio múltiple, pues, es aquel que contiene el mismo mensaje y se dirige simultáneamente a varios destinatarios, ¿no? Quienes reciben el documento en forma individual, sí, cada uno lo recibe, ¿no? Pero con numeración común, es decir, sale un oficio número 0800, ¿verdad? Y todos recibirán el mismo número de oficio 0800, guión 2026, como acostumbramos, ¿verdad? Y el contenido será exactamente igual, para todos se emite el mismo documento, ¿ya? ¿Para qué fines puede hacer estos documentos, no? Cuando quiero solicitar, por ejemplo, algún informe, algún reporte, ¿no?, de resultados, por ejemplo,
de un reporte de resultados de cierta capacitación, ¿no? Que se dio, por ejemplo, a las entidades de educación básica, ¿no? A los docentes de educación básica, ¿sí? Entonces envío un oficio múltiple a todos las unidades educativas, ¿verdad? A ellas. Entonces ellas me mostrarán pues el resultado de su encuesta o lo que fuera, ¿cierto? Entonces es para eso, para poder dirigirnos a todos con el mismo tema. Si quiero, por ejemplo, convocar a reunión a todos los directores generales de los institutos tecnológicos de Lima. Bueno, ¿quién convoca? El Ministerio de Educación o la Dirección Regional, emite un solo oficio, igual para todos, y los dirige a todos los institutos tecnológicos, ¿verdad? Todos ellos reciben lo mismo, con la misma fecha, con el mismo horario, y pues, seguramente contestarán su asistencia o por ahí notificarán si van a asistir o no, ¿no? Confirmarán esto, si van a asistir o no. Bueno, pero el oficio se dirige a todos de igual modo. Si quiero, por ejemplo, convocar a una asistencia técnica, ¿no? El Ministerio de Educación o el Ministerio de Salud implementó una nueva plataforma, ¿no? Para diferentes usos, ¿no? Para uso de reportes de vacunas o lo que fuera, y lanza este nuevo aplicativo, esta nueva herramienta, la que fuera, ¿no? Pero necesito capacitar a los que lo van a usar. Entonces lanzo una asistencia técnica. ¿Y cómo lo anuncio? A través de un oficio, ¿verdad? Y seguramente a través del enlace me ayudo con los correos también o con los grupos de WhatsApp que también hay algo, ¿sí? Pero se oficializa con un oficio en este caso. ¿Qué más? Tenemos el oficio circular. A ver, ¿de qué se tratará el oficio circular? Se trata de una comunicación general sobre disposiciones o avisos, ¿no? Donde este documento comunica de manera general dirigido a un público muy amplio de personas, muy grande, ¿no? De áreas, instituciones con el objetivo de informar o disponer por ahí o difundir alguna norma, alguna directiva o algún aviso de interés común, ¿no? Quizá necesito, por ejemplo, anunciar un nuevo horario institucional, ¿verdad? El Ministerio de Educación necesita anunciar su nuevo horario institucional. Y también, de repente, de paso, su nueva local, ¿no? Ya. Necesitan anunciar el nuevo horario de este nuevo local. Bien, ¿cómo lo pueden hacer? No van a enviar un oficio a cada una de las instituciones que acuden a este lugar, a esta oficina. ¿Qué tienen que hacer? Un oficio circular que puede ser a público en general, puede ser a instituciones educativas en general, sin necesidad de poner los cargos y los nombres de cada uno de ellos, ¿no? Entonces es un tema, un asunto de interés público. Entonces emite un oficio circular y tendrá numeración también, ¿no? Oficio circular número 040, por ejemplo, guión 26, ¿no? Y se dirigirá. Y emitirán este oficio circular y saldrá pues a manera de un comunicado quizá en sus diferentes portales, ¿no? Donde tienen la oportunidad de comunicar a este público. Y no pondrán pues el nombre y cargo para nada, ¿no? Esa es la diferencia entre un oficio múltiple y un oficio circular. En un oficio múltiple, por ejemplo, sí necesitamos poner, ¿sí? Consignar allí el nombre de la persona, su cargo, ¿verdad? Y la institución a la que pertenece. Por eso es que van a notar, voy a mostrar de todas maneras un ejemplo de oficios, que a veces toda la primera hoja me ocupa en los nombres de los destinatarios, en un oficio múltiple, ¿no? Porque tengo que colocar los nombres de todos los, por ejemplo, los directores generales de los 21 institutos tecnológicos públicos que hay en Lima, ¿no? Entonces me ocupará toda una hoja y quizá un poco más todavía, ¿no? Bueno, pero sí, esa es la diferencia. En un oficio múltiple sí consigno estos datos, y en el oficio circular no, ¿verdad? Allí no, porque simplemente coloco el cargo general o público en general, la palabra, ¿no? El oficio de respuesta también entra en la clasificación, aunque yo diría que no, es una aclaración nada más que sí existen oficios de respuesta y atienden siempre un oficio previo. Entonces siempre habrá una referencia
de un oficio anterior, ¿verdad? Un oficio de respuesta es porque me pidieron esta respuesta, me consultaron algo o me solicitaron una información y tengo que responder, ¿verdad? Y este será pues el oficio de respuesta. Un oficio de respuesta es pues entonces aquel que se emite para contestar formalmente un oficio anteriormente recibido, ¿no? Atendiendo una solicitud, una consulta o un requerimiento previo, ¿sí? Vamos a ver entonces enseguida la estructura, ¿no? De qué se trata, cómo está formado este oficio, ¿no? Si es un oficio, representa la institución, es decir, es de todas maneras un documento administrativo institucional, tiene que consignar de todas maneras su membrete, ¿no? A veces es un fondo de hoja, o si emitimos un oficio físico, pues tenemos que tener un papel membretado para esto, o si no tenemos papel membretado, pero preparamos en Word, en un procesador de texto cualquiera, y ponemos un fondo, ¿no?, de nuestro papel membretado y lo imprimimos conjuntamente, ¿cierto? Pero sí tiene que tener un membrete, de todas maneras, con un logotipo también. No podemos dejar de poner un logotipo. Hoy todas las instituciones tienen que tener su logotipo, ¿no? Entonces también el membrete tiene que estar consignado. Número de oficio. El número de oficio a veces hasta me va a indicar con siglas quién es el remitente, ¿no? Por ejemplo, si Minedu emite un oficio, pondrá pues oficio número 0644, ¿no?, guión 2026, por ejemplo, slash Minedu, y podrá poner varios slash luego, determinando quién es la oficina que está saliendo, porque hay algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Es cierto que el oficio lo firma, lo remite la más alta autoridad, pero a veces seguramente es la que está autorizada a comunicarse externamente, ¿no? Pero a veces también tiene las oficinas internas, tienen algunas de ellas facultades para comunicarse externamente, ¿no? Y lo determina en este caso el ministro, ¿no? De hecho, ya que tienen los viceministerios, tienen las oficinas de gestión que son autónomas también para poder comunicarse externamente. Entonces sí podría seguirse poniendo en slash las entidades que están internas, ¿no? Y podría salir este oficio de la institución, ¿sí? Entonces, este número va a contener el número, claro, la codificación, y a la vez con las siglas de los remitentes, ¿cierto? Luego va el lugar y la fecha, ¿cierto? También el destinatario, ¿no? El destinatario sí lo tenemos de todas maneras en la parte final, pero a veces amerita ponerlo al comienzo, porque esto ayuda también en la clasificación, ¿no? Luego, el asunto. Es importante colocar el asunto. No hay oficio, no hay documento de este tipo en que se omite el asunto. Si está omitido el asunto, también es un error, ¿no? O sea, sí, y hay que volver a hacer quizá el oficio, ¿verdad? La referencia es opcional. Por ejemplo, la referencia la vamos a necesitar cuando este documento es una respuesta. Si el documento es una respuesta, sí necesitamos referir el número de documento que nos ha permitido la creación de este, ¿no? Por ejemplo, si es una respuesta a otro oficio, entonces sí tenemos que poner referencia, oficio, número tanto de tal entidad, ¿verdad? Luego ya viene el cuerpo del texto, el cuerpo del oficio. ¿Qué pasa con el cuerpo? Se determinan ahí diferentes párrafos, ¿no? Con un saludo inicial muy protocolar, ¿no? Y luego ya se dividen pues entre los párrafos que me den coherencia de lo que quiero comunicar, de lo que quiero solicitar, ¿verdad? Si voy a solicitar algo, lo que voy a hacer primero es presentarme y fundamentar, ¿verdad? Luego en un segundo párrafo explico el para qué se necesita, ¿no? Si es que voy a solicitar algo. Y luego quizá qué es lo que, en qué momento se va a beneficiar la institución, ¿no? Y podemos decir bajo qué medio podríamos recibirlo si es un documento extenso, ¿verdad? Recordemos que es un documento extenso, pues ya casi no se emiten los documentos físicamente, sino que se pueden enviar si se trata de una base de datos, si se trata de
de una serie de códigos que necesito, por ejemplo, lo pueden enviar por correo electrónico, ¿verdad? Entonces sí. Y al final, pues una despedida, ¿no? Entonces, bueno, tenemos el cuerpo del texto que puede estar dividido en diferentes párrafos, una despedida formal, una firma que debe incluir el cargo y la dependencia a la que pertenece esta firma, es decir, esta persona, y si corresponde, si amerita, si necesitamos acompañar a este oficio con evidencias quizá, pues quizá con estadísticas o etcétera, pues serán los anexos, ¿cierto? Que los tendría que mencionar en el oficio. En el oficio tengo que mencionar sí o sí que cuáles son los anexos, si tienen número o si tienen título, ¿verdad? Entonces de eso se trata la estructura del oficio. Puede haber alguna que otra diferencia. Por ejemplo, puede ser que la fecha la coloque antes del número del documento. Sí, puede ser, ¿no? Puede ser que lo que consigne esta fecha junto con al costado de los destinatarios, ¿verdad? O del destinatario, sí, también puede ser, ¿no? Pero lo que sí se requiere es que esté en la parte de arriba, ¿no? En la parte primaria del documento, ¿no? Que no esté muy abajo porque ahí sí se nos pierde la clasificación de manera cronológica, ¿no? Bueno, esta es la estructura. Aquí tenemos un ejemplo, no hay necesidad de que lo leamos, pero sí quisiera que vean que tenemos en la institución pública una serie de logotipos, ¿no? Aquí, por ejemplo, está en el lado derecho, tiene una serie de, primero tiene el escudo peruano, ¿no? Luego tiene un cuadrado rojo que dice GOV, que es el gobierno, y significa que es un documento del gobierno de Perú, significa que es un documento público, dice la palabra Perú, y luego está la institución, ¿no? En este caso, el Ministerio de Educación. Pero notarán que hay diferentes cuadros, ¿no? Y esa es la autonomía que cada uno de ellos tiene para emitir este documento. Quien escribe al final el documento es el último recuadro PLOM, ¿no? Ahí figura la instancia o la entidad o la oficina del Ministerio de Educación quien emite el documento, ¿no? Verán que aquí tiene un párrafo donde tiene un enlace, ¿sí? Bien grande, que está de otro color, ¿no? Y esto es justamente un enlace para reunión, ¿no? Y están convocando una asistencia técnica para cierto tema importante, ¿no? Notarán algo más en estos documentos que tienen firmas digitales, ¿no? Y hay de dos tipos acá. Una, la del lado izquierdo, tiene, ay, que se pasó al otro lado. Ya, tiene primero, notarán en el lado izquierdo, que tienen dos pegadas, que son letras bien chiquitas, y una que está más cerca a la palabra Gladys, ¿no? Las tres son validaciones previas antes de la firma, ¿no? Son instancias, son oficinas que revisan antes de que salga el documento, ¿no? Quizá firman la conformidad, firman que sí están de acuerdo con la fecha, garantizan pues que sí se está realizando dentro de las referencias, de las normas, ¿no? Y según lo que les piden que hagan, ¿no? Que está relacionado con sus funciones también, ¿no? Y en el medio, donde dice Gladys Jesús Colca, en la parte de arriba dice firmado digitalmente, ¿no? Y eso me garantiza de que ese documento ha sido aceptado y registrado por esta persona. ¿Y cómo puedo garantizar de que este documento es legal? Bueno, tiene un código QR, ¿cierto? En la parte derecha tiene un código QR y arriba tiene un código también que podríamos digitar si no vamos a escanear, ¿no? Donde lo escaneamos y podemos ver que este documento pertenece en este caso, al gobierno peruano, al Ministerio de Educación, ¿no? Y nació de ahí. Y con esto me garantiza que sí fue creado legalmente, ¿no? Eso que nos pone un código QR para poder verificar si pertenece o no a la institución. ¿Qué pasa si este QR lo escaneo y no pertenece al gobierno peruano, no pertenece ni siquiera al Ministerio de Educación? ¿Qué pasa con eso? Puede ser fraudulento, ¿no? No sería confiable en todo caso, ¿no? Entonces, esto requerimos cuando necesito enviarlo digitalmente. El de la derecha no tiene las validaciones, pero quizá no la merite, o sea, no depende
de la revisión de varias oficinas, ¿verdad? Y en eso se nota pues el logotipo. En la parte de arriba tengo el escudo de Perú, tengo el recuadro rojo que dice Perú y luego dice Ministerio de Educación, pero no se disgregan más recuadros de oficinas. Quiere decir que es el mismo Ministerio de Educación quien emite este documento. Y está firmado también digitalmente con este escudo y estas letras pequeñas que me garantizan de que este documento es fidedigno, ¿no? Y los temas, bueno, pueden ser diversos, ¿no? Notarán acá, porque, por ejemplo, que el lado izquierdo está dirigido a una sola persona. Entonces será un oficio simple, por eso te dice oficio número tanto, ¿no? Directamente. En cambio, el de la derecha sí está dirigido a varias personas y no se ha puesto acá los nombres y apellidos de las personas, ¿no? Bueno, por alguna razón no se habrá puesto, pero es mucho mejor poner todo completo, ¿no? Por ejemplo, acá dice oficio múltiple, número tanto, dije subpa, y dice directores generales de servicios de educación superior públicos, ¿no? Privados, ¿no? Yo creo que por la cantidad de institutos es que no se ha podido colocar todo, ¿no? Porque están incluyéndose los privados, ¿no? En públicos nomás somos 21 y en los privados pues son una gran cantidad, ¿no? Yo creo que por eso no he puesto nada más que el cargo. Y hay un asunto ahí, ¿no? Solicito reporte, dice, ¿no? Entonces, bueno, ese reporte de nóminas de matrícula, ¿no? Necesita que sean las oficiales, ¿no? Para cierta fecha ya tiene que haber cumplido con oficializar, en este caso, la nómina de matrícula de cada institución, ¿no? Por ahí estamos viendo un poquito de qué se trata este oficio. Vamos a pasar ahora al memorial. Vamos a ver de qué se trata el memorial. ¿Qué es el memorial? Antes de que continuemos, chicos, a ver, compártanme si alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia con un oficio, habiéndolo recibido, habiéndolo redactado, pero que hayan tenido pues alguna experiencia, ¿no? Así que cuéntenme, sí, no, un poco, tuve problemas, me ayudaron a redactar, sí lo pude redactar, y se fue con éxito, o me lo rechazaron, me felicitaron, etcétera, ¿no? Sería mejor que si alzan la mano, eh, nos sentimos un poco más acompañados con su voz, diría, ¿no? Estamos en la tercera clase, chicos, así que aprovechen que esta clase es en vivo, permite que ustedes consulten, permite que ustedes compartan alguna experiencia que tengan, que les va siempre a favorecer a sus compañeros también, ¿no? Y a enriquecer pues también su aprendizaje, pues a través de una pregunta siempre uno entiende mejor el mensaje transmitido, ¿no? Y me dan a mí también la tranquilidad pues de que me están escuchando, de que están atentos y que sí tienen curiosidad por aprender y que además se me está entendiendo, ¿no? Así que por favor, chicos, preguntas y camarita prendida. Si no, cuéntenme por el chat si hay un poco de timidez, ¿sí? Bien, a ver, vamos a ver los memoriales, ¿sí? Bueno, el memorial es un documento administrativo también, mediante el cual, pues, una persona natural o jurídica presenta los hechos expuestos, que en muchos casos son para solicitar algo, ¿no? Para hacer un pedido, ¿no? Entonces, se expone los hechos ante una autoridad o institución, ¿no? Se usa comúnmente para solicitudes administrativas, para peticiones formales, o solo para exposición de hechos o reclamos fundamentados, ¿no? Puede ser que nos ayude como anexo en una solicitud. Nos puede ayudar como anexo en alguna petición formal, ¿no? Nos puede ayudar como anexo en un oficio. Sí, puede ser que sí, ¿verdad? O en todo caso solo para exponer los hechos que deseo contar. ¿Qué pasa cuando yo quiero dirigirme a alguien contando los hechos? Así, directamente, no presentándolo junto con una solicitud, ni con un oficio, ni nada. Simplemente presentando el memorial tal cual. Bueno, si es así, este memorial tendrá numeración, ¿sí? Y vemos, no, pero profesora, nunca he redactado un memorial y este es el primero que voy a redactar. Bueno, será 001, ¿no? ¿Qué más? Podrías ponerle guión y las iniciales de tu nombre y apellido, ¿no? Porque pues yo soy SAVC.
¿no? Igual puedes colocarlo tú, ¿no? Pero ¿qué pasa si voy a acompañar? Va a ser el anexo de una solicitud y de una petición. Bueno, ahí podrías obviar la numeración, porque este anexo se va a relacionar directamente con el documento que estás presentando, ¿no? O sea, una solicitud, puede ser hasta una carta, ¿no? Que a veces una carta la puedo hacer corta y la quiero hacer mucho más largo a través de un memorial, ¿no? O una petición formal. ¿Qué características tiene que tener un memorial? A ver, vamos a pasar por aquí, ahí está. Bien, un memorial contiene pues una redacción muy extensa, ¿no? Más extensa que un oficio. Un oficio sí puede ser en algún momento, aunque tenemos que intentar ser cortos en un oficio, podríamos un poco extendernos cuando, les decía, cuando necesitamos fundamentar varias normas legales que tenemos que mencionar, ¿no? O cuando deseamos, por ejemplo, comunicar varios asuntos, ¿no? O por ahí plasmar un calendario dentro del oficio, ¿no? Ahí sí se puede extender, ¿no? Tiene que tener siempre un lenguaje formal y respetuoso. Esto no puede faltar. En un memorial, por más que la mayoría de los memoriales están acompañados de quejas, ¿no? Les contamos justamente los hechos para después pedir algo en función a lo que nos han fallado, o a lo que nos han atendido mal, o a lo que nos han respondido con errores, ¿verdad? Y entonces, en base a esto, pues estoy muy molesta, me he afectado y transmito por ahí la molestia dentro del documento, ¿no? Y puedo caer en un lenguaje que no sea del todo formal y puedo caer en alguna falta de respeto también por ahí, ¿no? Bueno, en este memorial se usa y se redacta en primera persona, ¿no? Yo, soy, nosotros, singular o plural, ¿sí? Incluye siempre una fundamentación clara del pedido. Es decir, hay una previa antecedentes quizá, hay por ahí el desarrollo de un tema y luego pues hay un desenlace donde solicito algo, ¿no? Considerando pues que la mayoría de los memoriales son para queja también, ¿no? Entonces una queja, un reclamo siempre tiene que terminar con un pedido, ¿no? Y no tengamos miedo a pedir, siempre tenemos el 50% de probabilidad positiva porque siempre es un sí o un no, ¿verdad? Eso decimos siempre ante todo en la vida, hasta cuando postulamos y todo, siempre tenemos 50% de probabilidad de un sí o un no. Bueno, esto es lo que requiere, así que pidamos nomás, ¿no? Bueno, pidamos también algo que está dentro del normal, algo de lo que podamos entender de que esta institución nos pueda dar, ¿verdad? No pidamos pues algo que ni siquiera tengan las funciones o que quizá a ellos no les compete, ¿verdad? Yo les cuento siempre algunos en mis clases de que yo me afecté por un tiempo en el que una empresa de operadora de internet no me atendió en mi mudanza, ¿no? A pesar de que yo con tiempo clarifiqué de que los contrataba porque me mudaba a este lugar, porque después me iba a mudar a otro cuando terminaba de construir, ¿no? Y pregunté incluso la operatividad que tendrían ellos en uno u otro lugar y me dijeron que sí. Y de pronto cuando me trasladé y le dije con tiempo que me trasladaba y que quería tener internet que no me falle, me dijeron que sí iban a venir. Y total no vinieron por casi 4 o 5 días, ¿no? Y me afectó terriblemente, terriblemente la falta de internet porque yo trabajaba con esto. Bueno, entonces pedí que me descuenten, ¿no? Que no me cobren el primer mes a pesar de que solo me habían ausentado 4 días, ¿no? Y sí, lo cumplieron, ¿no? Porque saben que tienen que la atención hoy en día es primaria, ¿no? Antes que simplemente contar lo que ocurre físicamente en las boletas, en los pagos, ¿no? Entonces hay que incluir una fundamentación clara de lo que pides, por qué lo estás pidiendo. Y yo tuve que fundamentar por qué esos 4 días me afectaron como un mes, ¿no? Entonces sí, se fundamentó, puse medios probatorios y me ayudó mucho, ¿no? Bueno, ¿qué estructura? ¿Qué estructura debe tener un memorial? Vamos a verlo por aquí. Miren, al costado estamos viendo algo que está, pero bien, bien largo, un párrafo bastante largo. ¿Por qué digo párrafo? Porque solo veo, bueno, esto está redactado con una sangría por ahí, ¿no? Esta sangría me indica de que no hay ningún punto, al parecer punto aparte, hasta donde he recortado el gráfico, ¿verdad? Pero igual me indica que es un párrafo bastante grande, ¿no?
Bueno, si lo amerita redactarlo así, está bien, ¿no? Pero hoy en día ya no se redacta muy largo, ¿no? Los párrafos, se intenta cortar, se intenta clarificar la idea en cada uno de los párrafos y ayudarnos también con algunas viñetas que nos ayudan por ahí a poner el paso a paso o nos ayudan a poner cuántas ideas quiero exponer o cuántos procesos quiero contar, ¿verdad? Entonces eso nos va a ayudar mucho. ¿Qué más? Necesitamos que vaya una sumilla. Necesitamos que en alguna parte se indique un breve resumen del pedido, sobre todo del pedido. Este memorial es, yo creo que al estilo antiguo, porque no indica para nada ninguna sumilla, ¿no? O simplemente quizá no estén pidiendo nada con este memorial, simplemente estén exponiendo hechos. Y si es así, pues no amerita poner en ninguna parte ningún pedido, ¿verdad? Pero sería importante haber puesto el asunto, ¿no? Nos sirve mejor para clasificar el documento. ¿Qué más? Hay que colocar de todas maneras, indicar a qué autoridad me estoy dirigiendo, ¿no? Y esto sí está, ¿no? Dice, señores, empresa tanto, ¿no? Y por ahí expone el nombre exacto del lugar, me parece, ¿no? Sí, bueno, no pone dirección, pero ahí sí pone claro su lugar, ¿sí? Entonces tiene que estar de todas maneras la autoridad a quien estamos dirigiendo. Los datos del solicitante también. Quizá al comienzo, en la parte inicial del texto, ya del cuerpo de la carta, me puedo presentar, ¿no? Y en la parte final, ya en mi firma, sí puedo colocar, pues, quizá mis datos de contacto, nombres y apellidos completos de todas maneras. Si estoy representando a una institución, bueno, también mi cargo, ¿no? Luego ya viene la exposición de los hechos, ¿no? Hay que fundamentar, ojo, siempre el pedido, hay que explicar el por qué lo necesitamos y por qué también necesitamos contar o clarificar este hecho, o explicar lo sucedido, ¿no? No solo para su conocimiento, sino que por qué es importante contar estos hechos sucedidos en ese lugar que puede ser la empresa, puede ser el lugar cercano a la empresa, puede ser la vereda de afuera, la pista de afuera, y por qué es importante contarlo, ¿no? Y hay que ser muy, muy objetivos. Lo que contamos, lo que exponemos, tiene que ser, pues, no lo que me dijo o no lo que el transeúnte manifestó, ¿no? O lo que parece ser. Tenemos que contar algo que sea realmente demostrable, ¿no? Si no, pues se convertiría por ahí en nada más que un chisme, lamentablemente puesto en papel, ¿verdad? ¿Qué más? Si hay un petitorio, pues hay que solicitar concretamente, ¿no? Lugar y fecha en la parte de arriba, el tengo mejor, ¿no? Y el documento de identidad también en la firma, en este caso de la persona que remite. Anexos, si lo amerita. Si necesitamos mostrar fotografías, mostrar quizá algunos datos estadísticos que me indican lo que ha sucedido también en los resultados, si puede ser, ¿no? O alguna evidencia que tenga relación, en este caso, con los sucesos que se están plasmando en el documento. Bueno, aquí vamos a tocar algunas diferencias, ¿no? Diferencias entre oficio y memorial. A ver, vamos a ver. ¿Quién lo emite? El oficio será la autoridad o institución, ¿verdad? La autoridad máxima de la institución, ¿cierto? Un memorial puede ser una persona natural o puede ser una persona jurídica. Es decir, si yo me quiero dirigir a una institución a través de un documento y quiero adjuntar un memorial o quiero simplemente mostrar el memorial directamente, puede ser una persona natural, ¿sí? Pero también podría ser una persona jurídica. Y si es una persona jurídica, la estructura va acompañada a través de su papel membretado, ¿verdad? La finalidad. El oficio tiene por finalidad comunicar, informar también, disponer, ¿verdad? ¿Sí? Y para esto me puedo valer también en el oficio específicamente, del lugar afectado o también de las personas que se van a beneficiar de esta nueva disposición cuando se lanza, ¿verdad? El memorial es para exponer hechos, simplemente que acompañan de repente a lo que estoy manifestando en un oficio, en un informe, porque me sirve de acompañamiento, de anexo, o quizá para solicitar o pedir algo, ¿no? Que es en realidad lo que más sucede, ¿no? Uno cuenta los hechos para poder pedir algo, ¿no?
el lenguaje, bueno, en el oficio es impersonal, es decir, en tercera persona también, ¿no? En cambio, el memorial es de manera personal porque lo expone la persona quien cuenta los hechos. Entonces nos referimos como yo. La extensión, un oficio es breve o medio, ¿no? En cambio, el memorial es desde media hasta muy extensa, ¿no? Porque sí me permite contar todo lo sucedido, todo lo que estoy, o con la necesidad de plasmar opiniones, ¿no? Lo más importante es plasmar hechos sucedidos. El uso común en el oficio es de comunicación institucional o interinstitucional. En cambio, el memorial es mucho más, se utiliza mucho más para trámites administrativos, ¿verdad? ¿Sí? Así que ese es el resumen de lo que les puedo decir de oficio y memorial. Lo importante es que veamos ahora la parte práctica. Voy a dejar de compartir en este momento esta ventana para compartir toda mi pantalla. No hay que olvidar de que el lenguaje siempre de un memorial, por más que nos refiramos en primera persona, no deja de ser formal, respetuoso y directo, ¿no? El uso correcto de conectores va a resaltar mucho más la comunicación aquí, porque al momento de ser extenso, si no mantengo muy bien esos conectores o esas palabras que me ayudan a hilar ideas, se puede desordenar el asunto y se puede perder incluso el asunto que necesitamos comunicar, ¿no? Pues se puede perder por ahí la idea total de lo que necesito eh, convencer o por ahí plasmar, ¿sí? Así que hay que evitar esas ambigüedades, hay que considerar que el petitorio debe ser claro y específico, ¿no? Entonces, en esto se basa, pues, la comunicación a través de un oficio, ¿no? Sí, es muy cierto que un oficio, por el hecho de ser muy largo, puede ser hasta a veces un poco más difícil que otros documentos, ¿no? Porque redactamos al detalle lo que queremos contar, lo que queremos evidenciar, que se nos puede perder la idea de por qué lo estamos contando, ¿no? Y pueden incluso incluirse asuntos que dispersan a veces la idea principal del memorial, que a veces dispersan la idea principal de lo sucedido, ¿no? Por ahí hay detalles que a veces están de más, ¿no? Que voy a contar, por ejemplo, lo que sucedió en la calle con un accidente de tránsito, por ejemplo. No voy a contar, pues, que salió de su casa pensando que se iba a accidentar, ¿no? Que presagió un poco esto, que tenía la intuición de que se iba a accidentar, eso es irrelevante, ¿no? No puede ser esto relevante menos que las personas pues estén por ahí con una cierta, eh, eh, no solo intuición a esto, sino por ahí con una cierta creencia en cosas que uno adivina o algo así, ¿no? Que para eso es totalmente irrelevante, ¿no? Si quiero contar los hechos es porque quizá necesite eh, comunicarlo al hospital donde está quizá esa persona atendida, ¿no? Porque eso sí, amerita contar en qué parte del asiento estaba, si estaba en la parte delantera, en la parte trasera, porque quizá perdió el conocimiento, y necesitamos sí decirlo, porque eso sí amerita decirlo para ver qué tanta fuerza le cayó el golpe del rebote, ¿no? A veces hasta el látigo que provoca la cabeza y que puede provocar incluso alguna lesión en el cuello, ¿no? Entonces, eso sí es importante decir en qué parte, en qué ubicación del ómnibus estuvo, ¿no? Pero no contar pues que desde la casa salió con cierta preocupación de que se iba a accidentar, ¿no? Eso sí pues es totalmente irrelevante. Bueno, vamos a ver por aquí, ya les empiezo a compartir. Dejo de compartir y voy a compartir ya toda la pantalla, ¿sí? Enseguida verán un infinito. Veamos primero el Word. Aquí tenemos aquí. A ver. Acá no tengo ningún logotipo, ningún papel membretado. Identifiquemos, entonces, según lo que les he explicado,
qué tipo de documento es este, ¿no? ¿Será un memorial? ¿Será un oficio? Porque esos dos documentos nada más hemos tocado hoy. ¿Ustedes qué dicen? ¿Oficio o memorial? Miren por ahí que, por cierto, es un esquema. No, sí es un documento, ¿verdad? Es un esquema, ¿sí? Pero es un esquema ¿de qué? ¿De un oficio o memorial? A ver, contéstenme por el chat, que ya los estoy leyendo. No sean tímidos, chicos. Acá no los estoy evaluando, ojo, ¿ah? Yo no los estoy evaluando, eso ya lo van a gestionar con ITEC. Solo es curiosidad la mía, a ver si se entendió. ¿Oficio o memorial? ¿Mm? Un memorial es mucho más extenso, ¿verdad? Aquí va la fecha, va el destinatario, hay un asunto ahí, ¿no? Que está mencionado, un saludo protocolar, un párrafo, dos párrafos, ¿no? Y luego hay una estructura, ¿no? Un cuadro en el que estoy explicando de qué manera se puede realizar cierto asunto. Al final hay unas líneas pequeñas en las que te explican de qué se trata cada uno de las columnas que puedo contener aquí, y al final se despide, ¿no? Y dice, firma de la máxima autoridad administrativa de la entidad. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Qué nos dicen ustedes? ¿Oficio o memorial? Bueno, este es un oficio. Es una estructura de un oficio. En este caso está dirigiéndose, a ver, es un modelo de oficio del PCM, ¿no? Entonces el PCM pide que ciertas entidades se comuniquen con ellos, ¿no? Y lo hagan de esta manera, ¿no? Que pongan la fecha arriba en la parte superior, que, o sea, es decir, PCM pone o consigna ya, les indica a sus usuarios que van a presentar ese tipo de documentos, que lo hagan de esta manera, ¿no? Que este es el formato que deben presentar cuando se dirijan al PCM con este asunto, ¿sí? Entonces deben consignar primero la fecha en la parte superior izquierda, luego deben poner señor o señora, ¿no? Secretario de la entidad de integridad pública, y la oficina es Secretaría de la Integridad Pública, y la institución es Presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Y se pone la dirección, presente punto y guión, y enseguida el asunto. ¿Cuál será el asunto? Implementación de la plataforma digital única de denuncias del ciudadano. Entonces, cada vez que quieran presentar un oficio donde hablen de la implementación de la plataforma, entonces necesitan presentarlo de esta manera, ¿no? Hay instituciones que necesitan, pues, implementar esta plataforma, que necesitan que se les ayude a que tengan esta plataforma cada uno de ellos, ¿no? Instituciones públicas que dependen del PCM. ¿Cuál es el saludo protocolar? Bueno, de mi consideración, ¿no? Y enseguida dice, mediante el presente me dirijo a usted en representación de. Bueno, acá está siendo directo, ¿no? Y eso es lo que pide el PCM, que sean directos, ¿no? Yo les comentaba que los documentos que emitimos nosotros, hasta los oficios, empieza de otra manera, ¿no? Entonces, acá en este caso, el PCM sí indica que vayan directo para este tema, ¿no? Mediante el presente me dirijo a usted. ¿Por qué no menciona acá ningún saludo? Porque ya se los doy protocolarmente y de manera reducida con esta frasecita llamada, o que dice de mi consideración, ¿no? ¿Qué dice entonces? Que me dirijo a usted en representación de, y el nombre de la entidad, tiene que colocar ahí, con RUC número tanto. Y con relación a lo dispuesto en el decreto supremo número tanto, que incorpore el artículo 13 al reglamento del decreto legislativo 1327, decreto legislativo que establece medidas de protección para el denunciante de actos de corrupción y sanciona las denuncias realizadas de mala fe, ¿no? En el cual
se dispuso la creación de la plataforma digital única de denuncias del ciudadano, como el único como el único canal, ¿no? De contacto digital del Estado peruano con la ciudadanía para la presentación y gestión de denuncias sobre posibles actos de corrupción en el sector público, ¿no? Al respecto dice, para dar inicio, dice, a la interoperabilidad de la plataforma digital única de denuncias del ciudadano, solicito se generen, y acá la institución, quien va a firmar, pide que se generen pues los accesos al personal que detallo a continuación. Y ahí deben, esta oficina, bueno, esta institución, debe consignar los apellidos y nombres de las personas que van a tener acceso a esta plataforma, ¿no? Y para esto deben decir, pues, la unidad de organización a la que pertenece, el cargo, el DNI, el correo electrónico institucional, para eso es importante y lo aclara aquí, que tiene que ser institucional de todas maneras, y sus teléfonos, ¿no? Celulares de cada uno. Entonces, con eso se les da a cada uno algún, algún tipo de acceso, ¿no? Con algún tipo de clave especial, que de hecho, pues, a sus correos les llega o el enlace para generar la clave o la clave que se le consigne a cada uno, ¿no? Entonces, de esta manera, la institución que firma dice que asimismo autorizo que la respuesta del presente documento se brinde de forma directa a los correos electrónicos identificados, ¿no? En el cuadro procedente, según corresponda. ¿Por qué? Porque ahí se les envía la forma de crear sus accesos, de crear sus contraseñas. Entonces, no conviene que aquí en este documento, que es público, ¿no? Se generen las contraseñas y me digan, envíenme a través de ese documento las contraseñas, no es lo usual, ¿no? Lo usual en cualquier plataforma que crea el gobierno peruano es que cada uno se cree su contraseña y nos llega pues un enlace a cada servidor público, ¿no? Entonces, y termina pues con un atentamente y se consigna pues la firma de la máxima autoridad administrativa de la entidad, ¿no? Entonces, de esta manera pide PCM que se comuniquen con ellos para este tema, ¿no? Y ya consigna aquí todos las palabras, los párrafos y las frases que deben consignar. Entonces, ya es un modelo predefinido. Es un formato que ya pues no tengo que cambiarlo más que solo consignar los datos que me piden ahí, ¿sí? Entonces, este es un modelo de PCM, como les había dicho. Tenemos otro por aquí, otro modelo de Minagri. A ver, Minagri, que es el Ministerio de Agricultura y Riego, ¿no? Aquí es lo que les decía, ¿no? El gobierno peruano tiene su logotipo con el escudo y el recuadro rojo que dice Perú, y cada ministerio, todos los ministerios del Perú tienen este primer recuadro plomo. Dice Ministerio de Agricultura como esto, otro dice Ministerio de Educación, otro dice Ministerio de Salud, Ministerio de Economía y Finanzas y cada uno de los ministerios, ¿no? Y cuando existe alguna oficina autónoma para poder dirigir documentos afuera, entonces entra este otro recuadro, ¿no? Secretaría General, ¿no? Inclusive, por ejemplo, el Ministerio de Educación tiene muchas más oficinas ramificadas, entonces a veces sale otro recuadro por acá, ¿no? Jesús, por ejemplo, para nosotros, que está decretado en una cuarta instancia, ¿no? Entonces, estas están autorizados a emitir documentos externos. Entonces, y el documento externo tiene que ser de todas maneras un oficio, ¿no? Entonces, se emitirá, pues, y lo firmará, en este caso, la persona última que esté mencionado en este logotipo, ¿no? Entonces, el logotipo de cada institución pública del Perú son siempre la misma, ¿no? Simplemente se desgregan con recuadros aquí, ¿no? Ahora, lo que se nos pide a la institución pública también es que consignemos en la parte superior, después del logotipo, el año, ¿no? Lo que se conmemora en el año. En este caso, este es del año, ¿de qué año será esto? No sé, bueno, no es del año pasado ni de este año, ¿ya? Decenio de las personas con discapacidad en el Perú. Y el año es la de la consolidación del mar de Perú, ¿no? Entonces, eso sí nos piden. Este año es el año del fortalecimiento de la soberanía institucional, me parece que es algo así, ¿ya? Entonces, se consigna pues en esta parte, ¿no? Le pide además que el lugar y la fecha esté consignada en la parte superior izquierda, después de la denominación del año, ¿sí?
Y luego el número del oficio. Oficio número 0450, por ejemplo, guión, para este año sería 2026, guión, Minagre, guión, y ahí vienen las iniciales de Secretaría General, ¿no? Tiene autonomía para poder enviar, comunicarse de manera externa, ¿no? ¿Y cómo se dirige aquí? Señor, nombre y apellido, destinatario, puesto, bueno, la institución a la que se dirige. Asunto, enseguida y después de los datos del destinatario. Referencia, si lo amerita y lo requiere, algunos oficios, informes o lo que fuera, ¿no? Y se colocan ahí a manera de A, B y otra que puede ser numerada también, pero acá está determinando que sea con A y B, ¿cierto? Y luego, tengo el agrado de dirigirme a usted, ¿no? Y así empezamos también nosotros, tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez comunicar a lo siguiente hacemos nosotros, ¿no? En este caso, están dirigiéndolo así, tengo el agrado de dirigirme a usted en atención al documento de la referencia mediante el cual, y ahí consigna el asunto que quieren, al respecto se remite copia del informe tanto elaborado por la Dirección General de Articulación Intergubernamental, ¿no? De DGA, para conocimiento y fines. Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresar los sentimientos de especial consideración y estima, ¿no? Esto se acostumbra mucho en los oficios, ¿no? Es muy protocolar, no quiere decir que estamos siendo un poco eh, demasiado, lo que decíamos mucho en el Perú, un poco es la mayoría, ¿no? Un poco de querer por ahí mostrar cierta consideración exagerada, ¿no? Y no es así, es muy protocolar esta despedida, ¿no? Y termina con su atentamente, posfirma y ya, ¿no? Y ahí viene el órgano y la unidad orgánica que tiene que detallarse en este caso, ¿no? Y el nombre de la institución también quien la firma. En este caso, este oficio va dirigido a la allá, afuera, ¿verdad? Y quien lo emite la Secretaría General. Entonces, ¿qué dice la Secretaría General? Que todos sus miembros de esta oficina deben dirigirlo así, ¿verdad? Deben dirigirse así, con este logotipo, con esta denominación del año, bueno, y con este número de oficio seguido de sus siglas, ¿no? Y de hecho que pasará pues por una oficina de trámite documentario, ¿no? Llamada mesa de partes o llamado, bueno, mesa de partes presencial o mesa de partes digital o virtual, ¿verdad? Veamos otros ejemplos por aquí. A ver, tengo acá dos en PDF. Tengo acá a Mincetur. Este es, sí, Mincetur. Y este es otro de Minero, ya, Mincetur. Vamos con Mincetur. Bueno, en este caso se le pide a las municipalidades que si necesiten dirigirse a Mincetur para este asunto específico, porque el asunto es cumplimiento de la actividad 1 y 2 de la meta 38 de elaboración de plan de desarrollo turístico local, ¿no? Entonces se le pide que se comuniquen de esta manera, ¿no? Con este formato inicial y también con este cuerpo de la carta, digo, del oficio, ¿sí? Así que únicamente así es como va a ser recibido. Si no se dirigen así, es muy posible que haya sido observado, ¿no? Esto fue en el año 2017. Bueno, el año 2017 fue el año de buen servicio ciudadano, ¿no? Pues así es como se dirigía. Seguramente que este anexo 4 forma parte de de un documento mayor, ¿no? Que puede ser unos lineamientos ministeriales, puede ser una directiva o puede ser quizá un oficio, ¿no? Quien diga pues que de esta manera se tiene que comunicar. Bueno, este anexo 4 que nos dice, modelo de oficio para ingresar documentos por mesa de partes, ¿no? Para ingresar documentos por mesa de partes, pero con este asunto, porque ojo, seguramente que este oficio nos sirve para otros documentos más, no solo con ese tema, pero solo en la parte del encabezado, ¿no? En la parte del asunto y sobre todo el cuerpo ya será diferente, ¿no? Y empiezan como, se les pide que vaya el logotipo de la municipalidad consignada, es decir, que tiene que estar en papel embretado. Luego la denominación del año y la fecha, y de acá, en CETUR,
que se ponga o que se consigne en la parte derecha, superior derecha, después de la denominación del año. Y enseguida va el número de oficio. En este caso, oficio número, tanto guión 2017, y ahí enseguida irá las iniciales pues de la municipalidad, ¿verdad? Si es, por ejemplo, Municipalidad Distrital de Miraflores, será guión MDM, ¿no? Así se le conoce las iniciales de la Municipalidad Distrital de Miraflores. Así es. Y luego debe ir señor y quiere la identificación con el nombre de la persona, nombre y apellido de la persona, ¿no? Así es como lo pide. Y para ayudarnos nos menciona ya el nombre y apellido, los nombres y apellidos de la persona a quien va dirigido, ¿no? Y su formato ya está establecido así, ¿no? ¿Y qué dice? Su cargo es el director, o en este caso ponen la oficina, nombre de la oficina, ¿no? Dirección General de Estrategia Turística. Y el ministerio al que pertenece en este caso es el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, conocido como MINCETUR, ¿no? Y enseguida un lima, punto y guión para no consignar la dirección, ¿no? Es lo que se acostumbra. Y el asunto es cumplimiento de la actividad 1 y 2 de la meta 38, elaboración del plan de desarrollo turístico local. Es decir, seguramente que hay una norma anterior que salió, donde cada municipalidad tenía que dar cumplimiento a esta actividad 1 y 2, que forma parte de la meta 38 de la elaboración de un plan de desarrollo turístico local. Se le pedía entonces que apoyen en el desarrollo del plan turístico de su localidad, de su distrito. Entonces, para eso requerían la elaboración de un plan, ¿no? Entonces, hay una actividad que tienen que realizar previamente y se tiene que dar cumplimiento seguramente a esta fecha, ¿no? Y consignarlo en este asunto. Y luego, mencionar de mi consideración como único saludo, ¿no? Inicial. Así lo prefieren para poder seguro agilizar el proceso de la lectura, ¿no? ¿Qué más? Indica que debe ir, tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que en el marco de la meta 38 del programa de incentivos de la mejora de gestión municipal para el año 2017 se han realizado las actividades correspondientes al cumplimiento de la actividad 1 y 2 de la meta tanto, ¿no? Pues ahí están afirmando, en este caso la municipalidad debe afirmar que sí cumplió. Profesores, si no cumplió, igual emiten documentos. Bueno, la norma seguro que les indicará que los que cumplieron deben emitir porque se someten también a fiscalización, ¿verdad? En este sentido, se hace llegar, y ellos deben hacer llegar, la municipalidad, bueno, debían hacer llegar al 2017, los documentos correspondientes a medios de verificación para su revisión conforme se detalla. Y deben indicar cuáles son esos documentos que de hecho se van a someter a fiscalización o se sometieron a fiscalización, ¿verdad? Uno, la ordenanza municipal que modifica el ROC. ¿Sí? Debían aquí indicar o adjuntar la ordenanza municipal, donde se está modificando el ROC, porque en el ROC debe estar incluido esta gestión, este programa de incentivos, ¿cierto? Debe estar incluido el cumplimiento en este caso de parte de la meta, ¿no? De la meta 38, en este caso con la actividad unidos nada más, ¿no? ¿Qué más? La resolución de alcaldía de conformidad del equipo técnico. Se conformó un equipo, pero tiene que haber una resolución de alcaldía que autorice esta formación del equipo y que consigne los nombres de estas personas que van a conformar el equipo o que conformaron el equipo. Entonces, les pide que emitan la resolución y que la envíen aquí, que la adjunten junto con ese documento. ¿Qué más? Acta. También deben adjuntar el acta de instalación del equipo técnico responsable del plan de desarrollo turístico. Es decir, ¿hay un equipo técnico? Sí. Hay un acta de instalación, es decir, de inicio de sus actividades, pero antes una resolución que autoriza que ellos sean los responsables. ¿Sí? ¿Qué más? Y terminan, pues, es decir, acá lo que pide la municipalidad, perdón, MINCETUR, es que envíen documentos donde se están comprometiendo a que esta actividad se realice. Y las mayores evidencias son estas, ¿verdad? Y aparte adjuntarán otros documentos más
bueno, ellos tendrían que decidir si lo hacen o no, pero según este documento es lo único que les pide. Y si es lo único que les pide, pues deberían mencionar solo eso porque es parte del formato, ¿no? Y la despedida protocolar, como siempre, para muchos documentos que son externos sobre todo, algo propicia la oportunidad para expresarle mis sentimientos de consideración y estima personal. Profesora, ¿puedo copiarme esta despedida de que hago propicia? Pues sí, se acostumbra mucho poner consignar esta frase, igual para todos nuestros documentos de despedida, a documentos externos sobre todo. Atentamente, muy protocolar, y luego la firma, ¿no? Entonces, este es el formato que se está pidiendo, bueno, que se pidió en el 2017 y tenían que dar cumplimiento, en este caso, todas las municipalidades, ¿no? Tenemos aquí uno del Ministerio de Educación, ¿no? Ejemplo, dice, a ver, en este caso es un documento donde el remitente es el área de recursos humanos del Ministerio de Educación. Y aquí por ahí se amplía, en este caso, la dependencia a la que pertenece el área de recursos humanos. En este caso, el área de recursos humanos pertenece a la unidad de gestión educativa local número 7, es decir, a UGEL número 7. Y esta pertenece a la Dirección Regional de Educación de la Área Metropolitana, y esta pertenece al despacho viceministerial de gestión institucional, y esta pertenece pues al Ministerio de Educación, ¿no? Entonces no es un documento firmado por el ministro de Educación, ni por el viceministro de Gestión Institucional, sino está firmado por el área de recursos humanos, ¿no? ¿Y cómo es que se va a realizar este oficio? El formato que designa, en este caso, recursos humanos es el siguiente, nos dice, el ejemplo de oficio. La firma la necesitan tener en la parte superior derecha. Bueno, acá falta poner la designación, la denominación del año, ¿no? Luego va el número de oficio. Oficio número 048, por ejemplo, guión 2024, guión. Y ahí irá, se consignará todas estas instituciones, ¿no? Todas estas instancias, mejor dicho. Irá Minedu, guión BMGI, que es el Viceministerio de Gestión Institucional, luego slash DGELM, o sea, DREL, irá ahí, y luego slash UGEL 07 y otro slash ARH. Y así se designará, se consignará pues toda la ramificación de la oficina a la que pertenece, en este caso, el área de recursos humanos, que es la que dirige el documento, ¿sí? Luego, ¿quién está dirigiendo este documento? Bueno, va dirigido a quién específicamente ya. El oficio y está la denominación, señora Gloria María Saldaña Usco, dice, ¿no? Directora de la UGEL, y dice, asunto, se remite la solicitud, porque ahí va dirigido la solicitud de licencia sin goce de remuneraciones por motivos particulares de doña tanto, o de don tanto. Entonces, este es un formato, en este caso, se pide para que tomen conocimiento de que una persona salió o gozó de su licencia sin goce de remuneraciones, porque sí, eso existe para institución pública, ¿no? Alguien tiene, por ejemplo, una necesidad de dejar cierto tiempo sus labores, pero después volver, ¿no? Y dice, ¿saben qué? Necesito 6 meses ausentarme en la institución, ¿no? De hecho que esto primero se conversa internamente con el jefe inmediato y con el jefe superior de su institución para decir, tengo esta necesidad, ¿no? Y voy a presentar pues un documento donde pido mi licencia, es decir, me retiro por un tiempo, no estoy renunciando, me retiro por un tiempo para después volver. No todos los trabajadores tienen derecho a esto, opa, solo los trabajadores que son indeterminados, permanentes o llamamos nombrados, ¿no? Solo ellos, es a los que se les puede guardar su plaza, su vacante, mientras se ocupan otra. Algunos los piden por salud, otros los piden porque han encontrado otro trabajo mejor y quieren experimentar y luego volver, ¿no? Existe un sinfín, porque van a tomar por ahí unos estudios importantes que les va a requerir mucho
de su tiempo, entonces van a necesitar retirarse por un tiempo de la institución por donde trabajan, ¿no? Entonces sí, existen muchos motivos, o también puedo poner por motivos particulares o por motivos personales, sí. Es nuestro derecho colocarlo así, ¿no? Sí, puede ser eso también. No necesito fundamentar, o sea, necesito, sí, decir por qué, puedo poner motivos personales, necesito probar por qué me voy, es decir, porque conseguí otro trabajo, porque necesito estudiar, o tengo problemas de salud, o tengo problemas de salud de mi familia. No, no necesito justificar para nada, simplemente haberlo conversado antes, presentar un documento y esperar la respuesta. Ojo, hay que esperar la respuesta, ¿ya? Y aquí empieza, de mi consideración, es grato dirigirme a usted con la finalidad de remitir el expediente, y aquí, ¿quién lo dirige? En este caso lo dirige el director, ¿no?, de una institución hacia el OGEL, para comunicarle, pues, que esta persona ha presentado un expediente y lo estamos remitiendo a ustedes, ¿no? Este es el docente del área tanto, nivel tanto, que labora en calidad de personal nombrado en institución educativa tanto, quien solicita licencia sin goce de remuneraciones por motivos particulares en el lapso de, y tiene que mencionar el tiempo, ¿no? A partir de 2024 hasta el 2000, fecha tanto de 2024. Bien. Y en mi calidad de director, en este caso el director o jefe inmediato, autorizo, y eso es lo que tiene que mencionar también, si está autorizándolo él o no, porque si no autoriza simplemente no envía el oficio, ¿no? Pero si es derecho del trabajador y además lo motivo justamente y además no estoy super necesitando a ese trabajador, entonces acojo a su derecho y pongo que lo autorizo, ¿no? Y eso es lo que tengo que mandar antes a la UGEL. En este caso, decir que sí estoy autorizando. Entonces, la UGEL decidirá si lo autoriza también, ¿no? Menciona entonces, autorizo la licencia sin goce de remuneraciones, ¿no? Solicitado por el docente con la vigencia solicitada. Y al final, esta despedida dice, me despido de usted expresándole las muestras de mi especial consideración y estima personal. También es una despedida que se parece mucho a la anterior, ¿verdad? Bien, y al final necesito aquí, bueno, hay una XX que es la firma o el nombre, el director, que es su cargo, y tendríamos que poner también el sello, ¿no? Si una persona tiene cargo, pues tiene que tener sello también, ¿no? Notarán que este documento membretado tiene ya espacios para su código, por ejemplo, su código QR, ¿no? En estos espacios laterales se muestra y se ratifica, pues, que el documento electrónico ha sido firmado digitalmente en el marco de la ley, ¿no? Porque hay una ley de firmas y certificados digitales, ¿no? Y garantiza, pues, que pertenece a la autoría de las firmas, es decir, que la persona que está firmando es verdaderamente la persona a la que pertenece el documento, ¿no? Y para darle mayor validez todavía, dice, se menciona esto, ¿no? Dice, esto es una copia auténtica, imprimible de un documento electrónico, ¿no? Archivado, dice, en el Ministerio de Educación, porque es ahí donde debe estar, porque de ahí es la autoridad máxima donde nacen estos documentos, ¿no? Aplicando lo dispuesto en el artículo tanto y en la tercera disposición complementaria final del decreto supremo, que es el reglamento, y su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web. Entonces ingresan en esta dirección web y encuentran el documento, ¿no? Seguramente en esta dirección web les van a pedir algunos datos más. Puede ser que pidan el código de documento y el año, ¿no? Y con eso pueden hasta descargar nuevamente el documento, pero seguramente sin la firma, ¿no? Hay que ver bien con qué características que se puede eh, descargar, ¿no? Por acá, como es la autoría, en este caso de la OGEL, también piden que ponga acá algunos datos más de ella, ¿no? En este caso es la de San Borja, ¿no? Eso sí que es la OGEL 100. Bueno, cada uno de los documentos va a tener, de hecho, una manera particular de escritura, ¿sí? Una manera diferente en el cuerpo, sobre todo en la explicación del asunto, ¿no? Pero los saludos, el atentamente, la manera donde va la firma, la distribución de los datos como son el remitente y el asunto, pues son muy parecidas, ¿no?
Hay algo particular en el oficio, que lo van a encontrar un poco diferente al informe, ¿no? Es que el oficio, la mayoría de documentos como son el informe y el memorándum van a tener acá unas líneas, ¿no? Van a tener una línea larga. En el caso del oficio, no. Pero sí en el informe y en el memorándum lo van a encontrar en la siguiente clase que vamos a hablar de ello, ¿no? En este no, porque en el oficio se muestra un poco más eh, la formalidad de la institución, ¿no? Y esta separación hace como muy separada el cuerpo del encabezado, que son al final el conjunto de todos los metadatos, los principales metadatos que necesitamos, ¿no? Y además porque en esos metadatos que van a concentrarse en la parte de arriba, también va el dato del remitente, ¿no? En este caso no, el oficio no amerita poner, aunque algunos sí lo están colocando la verdad del remitente por acá, ¿no? Pero en este caso no, porque intentamos que el oficio sea como el documento externo, intentamos que sea algo así como una carta, ¿no? Que vaya como conversado directamente con la persona, las personas que van a recibir, en este caso, este comunicado, este, esta disposición o este asunto especial, ¿no? Entonces nos ayuda mucho, sí, de todas maneras, que el asunto vaya así separado, ¿no? Que vaya a un costado, ¿no? No se acostumbra en ninguno de los casos he visto que en un oficio coloquen aquí el asunto arriba, ¿no? El único documento que se coloca el asunto arriba y que se pide sí porque lo amerita para su clasificación rápida es la solicitud, ¿no? Tampoco vamos a poner la palabra ejemplo de solicitud, ¿no? O ejemplo de oficio, ni siquiera vamos a poner palabra oficio como título. No va un título en un documento como este, ¿no? En el memorial sí, como título sí colocamos memorial, ¿no? Pero en este caso no va ni siquiera la palabra oficio como título, sino simplemente el nombre del documento a un costado izquierdo, ¿no? Y sí, esta distribución nos ayuda también a recoger metadatos que vamos a necesitar para la clasificación, ¿no? La fecha a la mano, muy distante, el número del documento, el nombre de la persona que me ha dirigido, el asunto por un costado, ¿verdad? Y ya luego viene todo el contenido, que en realidad podría ser un poco más largo que esto, pero para poder seguir con el formato que nos da la institución, pues tendríamos que ceñirnos, ¿no? Hay que estar muy atentos entonces a los formatos que las instituciones puedan dar, y si no las dan, pues las tenemos que crear nosotros, ¿no? Cada institución, de hecho, que tiene que crear sus propios formatos. Si ustedes ingresan a una institución a elaborar y ven que no tienen formatos estandarizados, que cada oficina elabora los suyos a su manera, sería bueno que, o en un área de calidad, o en un área de relaciones públicas, ¿no? O algún área que pueda estandarizar estos documentos y que se dedique un tiempo a crearlos, ¿no? A crear por lo menos las formas de los documentos, estandarizar los tipos de fuente que puedan aplicar, la distribución de las firmas, la distribución de las validaciones, ¿no? Porque es importante para poder tener una imagen institucional a través también de un documento, ¿no? Esto sirve mucho para una institución y para que seamos por ahí, pues, vistos de otra manera, ¿no? Bien, chicos, hemos llegado entonces al final de la clase 3. Esta es la clase 3. Y nos vamos a ver, hoy día estamos viernes, ¿verdad? El día lunes con la siguiente clase titulada Documentos de actos de administración interna, ¿no? El memorándum y el informe, que les diría son uno de los documentos que más circulan, ¿no? Que más circulan en una institución. Así que de eso vamos a hablar en la clase 4 el día lunes. Buen fin de semana y nos vemos hasta el lunes. Gracias.